Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy, como ya pudieron ver en el título, tenemos una bomba. Una noticia que ha estado dando vueltas por las redes y que no podíamos dejar pasar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, la pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. ¿Será que hay drama en el paraíso? Vamos a desentrañar todo lo que sabemos, las pistas, los rumores y, por supuesto, a dar nuestra opinión sobre lo que realmente está pasando. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso, quiero pedirles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el mundo del espectáculo turco tanto como a mí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las noticias más frescas y los chismes más calientes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Su relación, que floreció durante el rodaje de Love is in the Air, fue un auténtico boom. Las redes sociales estallaron con cada foto, con cada declaración, con cada gesto de cariño que compartían. Se convirtieron en la pareja del momento, en un ejemplo a seguir, en el couple goals de muchos. Recordemos aquellos momentos épicos, ¿verdad? Las escapadas románticas a las playas de ensueño, las miradas cómplices en las alfombras rojas, los mensajes de apoyo mutuo que llenaban las redes sociales de corazones y buenos deseos. Era imposible no enamorarse de su amor. Pero como sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas y a veces, incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus altibajos. Y últimamente los rumores de un posible distanciamiento entre Hande y Kerem han estado sonando cada vez más fuerte. La intensidad con la que se vivía su relación, que parecía ser su mayor fortaleza, ahora se está convirtiendo en el foco de las especulaciones. ¿Acaso el brillo cegador de la fama y las presiones mediáticas han empezado a erosionar los cimientos de su amor? ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay drama? ¿Se acabó el amor? Bueno, vamos a analizar la situación. Vamos a ponernos nuestras gafas de detectives del corazón y examinar todas las piezas del rompecabezas. Porque aquí, en este canal, no dejamos piedras sin remover cuando se trata de chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Primero, lo que más ha llamado la atención es la falta de interacción en redes sociales. Antes, Hande y Kerem eran súper activos compartiendo fotos juntos, comentando las publicaciones del otro, mostrando su amor al mundo. Pero desde hace un tiempo, esa actividad ha disminuido considerablemente. Ya no vemos tantas fotos juntos, los comentarios son escasos y, en general, hay una sensación de distanciamiento digital. Es como si de repente hubieran bajado el telón de su vida privada y nos dejaran a todos preguntándonos qué está pasando detrás de bambalinas. Y claro, esto no ha hecho más que avivar las llamas de la especulación. Esto, por supuesto, no significa necesariamente que haya problemas en la relación. Puede ser que simplemente estén más ocupados, que quieran mantener su vida privada más alejada del ojo público o que estén pasando por un momento difícil y prefieran no exponerse. Quizás, después de la vorágine mediática que rodeó su relación desde el principio, han decidido que necesitan un respiro y un poco de privacidad para reconectar como pareja. O tal vez simplemente han madurado y se han dado cuenta de que no necesitan la validación de las redes sociales para demostrar su amor. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades y la falta de actividad siempre genera sospechas. Y los fans, que han estado siguiendo su relación desde el principio con tanta pasión y entusiasmo, no pueden evitar preocuparse y preguntarse si todo sigue bien entre ellos. Después de todo, ellos fueron quienes los apoyaron desde el primer día, quienes celebraron cada logro y cada momento de felicidad. Otro factor que ha alimentado los rumores es la apretada agenda de ambos. Hande Erçel, después del éxito arrollador de Love is in the Air, ha estado trabajando en varios proyectos. Ha protagonizado series, ha colaborado con marcas internacionales y ha estado viajando por todo el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus propios proyectos, incluyendo producciones internacionales. Y no olvidemos que ambos son embajadores de prestigiosas marcas, lo que implica constantes compromisos y viajes alrededor del mundo. Esta falta de tiempo juntos inevitablemente puede afectar a una relación.
Es difícil mantener la conexión cuando se está constantemente viajando y trabajando, cuando no hay tiempo para compartir momentos juntos y cuando la comunicación se vuelve más complicada. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la presión mediática pueden pasar factura incluso a la pareja más sólida. Pero aquí viene lo jugoso. Según fuentes cercanas a la pareja, ha habido algunas discusiones y desacuerdos importantes en los últimos meses. Aparentemente las diferencias en sus prioridades y en sus planes de futuro han generado tensión en la relación. Y es que a veces el amor no es suficiente para superar las diferencias fundamentales en la visión de la vida. Una fuente anónima, que dice ser amiga cercana de Hande, reveló a un medio turco que la actriz está enfocada en su carrera internacional y que quiere explorar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Hande, con su belleza y talento, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas del panorama turco y parece decidida a conquistar el mundo. Y eso implica pasar tiempo fuera de casa, aprender nuevos idiomas y adaptarse a diferentes culturas. Kerem, por su parte, estaría más interesado en establecerse y formar una familia. Kerem, con su carisma y su encanto, también tiene una exitosa carrera, pero parece que sus prioridades están cambiando. Quizás sueña con una vida más tranquila, con un hogar estable y con la posibilidad de formar una familia. Estas diferentes visiones del futuro habrían provocado algunas fricciones entre ellos. Y es que a veces los sueños individuales chocan y es difícil encontrar un punto medio que satisfaga a ambas partes. ¿Cómo conciliar la ambición profesional con el deseo de formar una familia? Esa es una pregunta que muchas parejas se hacen y que en el caso de Hande y Kerem, parece estar generando tensión. Otra fuente, esta vez cercana a Kerem, asegura que el actor se siente un poco descuidado por Hande y que le gustaría que ella le dedicara más tiempo y atención. Aparentemente él siente que la relación se ha vuelto un poco unilateral y que él es el que siempre está haciendo el esfuerzo de mantenerla viva. Y es que en una relación, es fundamental que ambas partes se sientan valoradas y queridas. Por supuesto, estas son solo fuentes anónimas y no podemos confirmar la veracidad de estas afirmaciones. Pero como sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de rumores y la persistencia de estos rumores sugieren que algo está pasando entre Hande y Kerem. La especulación se ha intensificado tanto que incluso algunos medios turcos ya hablan de una posible ruptura inminente. Pero no todos son malas noticias. También hay quienes defienden la relación y aseguran que Hande y Kerem siguen juntos y que están trabajando en superar sus diferencias. Algunos fans han señalado que a pesar de la falta de interacción en redes sociales, han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque han evitado ser fotografiados por la prensa. Quizás han decidido que necesitan un poco de espacio y privacidad para resolver sus problemas lejos de los focos. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han salido en su defensa, negando los rumores de crisis y asegurando que Hande y Kerem están más enamorados que nunca. Un amigo en común, que prefirió no ser identificado, dijo a un medio turco: están pasando por un momento complicado, como cualquier pareja, pero se aman mucho y están comprometidos a hacer que la relación funcione. Y es que al final del día, el amor es una decisión y requiere esfuerzo y compromiso por parte de ambas partes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que la relación está pasando por un momento delicado. Las apretadas agendas, las diferentes prioridades y los posibles desacuerdos han generado tensión y han alimentado los rumores de crisis. Sin embargo, también es importante recordar que todas las relaciones tienen altibajos y que superar los momentos difíciles fortalece el vínculo. Hande y Kerem han demostrado ser una pareja fuerte y comprometida y, si realmente se aman, estoy segura de que podrán superar este obstáculo y seguir adelante juntos. Recordemos la química innegable que compartían en pantalla, la conexión profunda que se podía sentir en cada entrevista y la alegría que transmitían cada vez que estaban juntos. Ese amor verdadero merece una oportunidad de luchar. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está en el ojo del huracán. Los rumores de crisis, la falta de interacción en redes sociales y las diferentes prioridades han generado preocupación entre sus fans. Sin embargo, también hay quienes defienden la relación y aseguran que siguen juntos y luchando por su amor. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que nos robó el corazón. El tiempo, como siempre, será el juez supremo. Y bien, ¿qué les pareció este chisme? Déjenme sus comentarios abajo.
¿Creen que Hande y Kerem podrán superar este momento difícil? ¿O creen que la relación está destinada a terminar? Quiero saber su opinión. No se corten, quiero saber lo que piensan, qué les dicta su intuición, cuáles son sus teorías. Este es el momento de compartir sus pensamientos y opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Mi compromiso es mantenerlos informados, entretenidos y sobre todo conectados con el fascinante mundo de las celebridades turcas. Así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.